por supuesto, económicas, sociales, políticas incluso, y dentro de ellos la informática ha venido a ser la solución y no el problema. Y por eso quisiera partir haciendo una breve reflexión respecto a lo que ha sido la evolución de la legislación chilena en materia informática y cómo esa lenta pero sostenida evolución ha venido a ser una forma de solucionar los problemas que de golpe y sin preaviso nos ocurrieron en los últimos meses. Partamos que desde aquella primera ley sobre delito informático que promovió en aquella época diputado Viragallo, hace 27 años atrás, fue la ley de delito informático, la 19.223. Ese fue el pistoletazo inicial de una serie de cuerpos legales que fueron regulando el fenómeno informático desde una absoluta ignorancia, incluso rechazo que, entre paréntesis, sigue existiendo hoy en día en materia jurisprudencial. Vamos a ver después que hay una reciente sentencia de la Corte Suprema que le negó valor a una escritura pública electrónica con argumentos que algunos profesores creen que no son sostenibles, pero vamos a verlo después si es que tenemos tiempo. Primero tuvimos esa ley, después se dictó el año 1997 la ley de protección al consumidor, que tiene aspectos en cuanto al comercio electrónico que se han ido integrando en ese cuerpo legal. Después del año 99, la ley de protección de datos personales, aspecto de la protección de datos personales que después pasó a ser modificado e integrado en la Constitución, lo cual es importante, hace no mucho tiempo atrás. Después la ley de firma electrónica del año 99, mi ley favorita en este aspecto, puesto que esta ley es la que hace posible hoy en día el comercio electrónico y hace posible mantener ciertos aspectos o cierta seguridad jurídica en todas nuestras transacciones en Internet, desde, qué sé yo, desde interactuar con la administración, a comprar un kilo de queso a un proveedor en Facebook, o comprar con el supermercado usando nuestra tarjeta de crédito. Es decir, todas actividades que pueden ser relevantes desde un punto de vista jurídico, comercial o personal. Importantísimo. Posteriormente, y aquí viene una ley que es bastante importante, aunque es una ilustre desconocida, igual que la ley de electrónica avanzada, que es la 19.880 de bases de procedimientos administrativos. Recientemente se dictó una modificación a esta ley que está en suspenso porque comienza a regir en septiembre, en la cual formé parte parte de las modificaciones que se hicieron a esa ley fueron de mi autoría, unas poquitas, y en que se profundiza la exigencia inicial de esta ley de que toda interacción entre el ciudadano y el Estado sea por medios electrónicos, lo cual facilita la comparecencia, la prueba, y por último y finalmente lo que pretende establecer es la protección de los derechos de las personas frente al Estado, que es yo diría el gran posible abusador o violador de derechos, viene a ser el Estado. Es tan poderoso que hay que proteger al usuario de él, y una forma de hacerlo es mediante la transparencia, mediante la facilidad para acceder a la justicia, para que no se transforme la experiencia del usuario, del ciudadano, como algo similar a lo que vivió el personaje de Kafka en El Proceso, o en El Castillo. Dos libros que son un clásico y que demuestran bien de desesperación e ignorancia que puede llegar un ser humano si no lo dejan acceder a la justicia y lo mantienen en la ignorancia. Pero todas estas normas que yo les he dicho son un proceso bastante lento, un proceso casi geológico, y de respuesta a procesos o a mareas que venían desde el exterior. Y por lo tanto no son las más eficientes ni las mejores, o están incompletas, en proceso de reforma. Debo decir que la ley modificatoria de la ley de base de administración del Estado salió en tiempo récord, porque la ley modificatoria de la ley de firma electrónica ahí lleva años en el Congreso esperando una decisión de nuestros ilustres diputados. Hay la ley de delito informático, los penalistas podrían confirmar, quizás, yo no lo soy, que es una ley insuficiente para el fenómeno del delito informático como está planteado hoy en día. Así que este lento desarrollo nos lleva a aspectos tales como, y aquí me quiero ir centrando un poco más ya en la ley de firma electrónica y centrándome en los aspectos que tiene de importante esta ley. Disculpen, quiero fijarme en la hora para no pasar. No ha sido suficiente. Nótese que la ley de firma electrónica provee y crea la famosa figura de la firma electrónica avanzada. Y la firma electrónica avanzada, por imposición reglamentaria, debía
usarse y utilizarse en un aparatito llamado token, que es una especie de pendrive donde se contiene el certificado de firma electrónica. Recientemente se liberó esa limitación y ahora es posible obtener firma electrónica avanzada de manera remota y digital, usando como antecedente para verificar la identidad firmante la clave única que ofrece el registro civil. Esto es un gran avance, pero es un poco tardío. Fíjense que en todos estos años, desde el año 2002 hasta ahora, el 2020, en 18 años se han emitido 30.000 tokens, y una de las razones fue precisamente esta exigencia de este aparatito que vale hoy en día alrededor de 45.000 pesos si ustedes van. Y esto es una tremenda limitación para alguien que no está todos los días firmando documentos. Ahora hay nuevas tecnologías, pero aquí me estoy adelantando, que permiten esto. Gracias a esta liberación que nos dio reglamentaria, que se nos ha dado y que permite agilizar el comercio electrónico tan necesario hoy día en este ambiente de COVID, de enfermedad. Así que, fíjense ustedes, todo esto, esta panoplia de normas, lo que viene es a regular el fenómeno del derecho, que no es simplemente, y no es más que la interacción entre personas en aspectos sociales, comerciales, laborales, incluso lo que hoy en día se llama con gran ínfula el e-government, ¿sí? O la relación del ciudadano con el Estado, el gobierno electrónico. Esto ha traído efectos jurídicos tremendos, son innegables, venían avanzando, pero hoy en día nos encontramos con un atosamiento, con un taco, y aquí hemos avanzado desde el pasado, no muy lejano, llegamos al presente. ¿Qué ha sucedido hoy? Primero quiero mencionar las colas, y a eso hablaba con Ignacio el otro día, respecto de las colas que hay para que todos aquellos trabajadores desvinculados, despedidos por razón del COVID, ahí están haciendo colas en notaría sin mantener la distancia social, cuando hoy tecnológicamente eso no tiene ninguna necesidad. No, aquí no quiero hablar más de los notarios simplemente cumplen una función importantísima, entre paréntesis, y funcionan, pero aquí pueden ser perfectamente reemplazados en esta función y más en esta emergencia por el documento electrónico con firma electrónica avanzada, como les estaba relatando hace un rato. Así que ahí eso lo dejo para Ignacio, tal vez podemos conversar de eso en un rato más. Pero también aquí hoy vemos tremendas debilidades, y esas debilidades son simplemente trabas naturales, psicológicas, casi psiquiátricas, a permitir que algunas actividades sean realizadas mediante telepresencia, como lo que estamos haciendo ahora. Esta conferencia es posible solo gracias a la telepresencia, cosa que jamás hubiéramos imaginado hace 6 meses atrás. Yo ni sabía que existía Zoom hace 6 meses atrás, pero me subí entusiasmado al caballito porque realmente es notable. Tenemos un montón de gente que nos está observando acá y que tal vez no hubiese podido estar. Así que la ventaja es innegable y para qué hablar de ella. También podríamos hablar del teletrabajo, pero no me voy a meter ahí porque el teletrabajo no es diario, ¿no es cierto, Ignacio? Pero podríamos hablar de otro asunto, y es materia comercial. Los contratos me interesan a mí, lo personal, como abogado dedicado a asesorar clientes y como profesor de Derecho Civil en general. Los contratos, el gran problema que tienen es el probarlos. La prueba de los contratos, hasta antes de la ley de firma electrónica avanzada, era simple. Si tenías un papelito, lo probabas. Si no lo tenías, no podías probarlo y no podías usar testigos. Esa era un tremendo problema o escollo cuando comenzaron a usarse los documentos electrónicos, cuando comenzaron las primeras transacciones electrónicas, cuando comenzamos a usar el Word en nuestra oficina y con una impresora de puntos. Porque ¿cómo probamos algo con un documento electrónico? No se podía porque no se lo consideraba un documento. Hoy en día sí se lo considera, y está el potente principio de equivalencia funcional, que implica que un documento emitido en soporte electrónico vale lo mismo y exactamente igual que otro emitido en soporte papel. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy en día, en forma, diría yo, un poquito sin poner la atención, no solo los abogados, sino que con más fuerza los usuarios normales, es que están produciendo millones de documentos electrónicos que podrían tener relevancia jurídica todos los días, desde enviar un correo electrónico hasta mandar un WhatsApp a la ex diciendo la guagua no es mía. ¿Sí? Porque ese WhatsApp también es un medio probatorio, gracias a la firma electrónica avanzada. No, si Ignacio, no te rías, es así. Es así. Negar. Eso viene, y quiero con esto llegar a ese otro principio que establece la ley de firma electrónica avanzada y que refleja hoy la nueva ley de base de procedimiento administrativo, que es el principio de no repudio.
y es que si vale lo mismo el documento electrónico que el documento papel, entonces no puedes repudiar su contenido, no puedes negar que tú participaste en su confección, aceptaste lo que en él dice, por lo tanto produce efectos jurídicos a tu respecto. Así que hoy en día, gracias a esta ley, es posible probar, pero la ley es mucho más amplia de lo que las personas han llegado a entender y a utilizar. Pero hoy día nos encontramos de cabeza, nos enfrentamos y chocamos de cabeza contra una muralla que fue el COVID, nos encontramos encerrados en nuestras casas y tenemos que tomar medidas, tenemos que seguir realizando actividades en nuestra vida en relación con sentido jurídico. Por lo tanto, un pequeño recordatorio nomás para los presentes de qué significa, cómo está regulado esto en la ley. Porque tenemos por un lado los documentos en papel, los documentos escritos en papel, y por otro lado los documentos escritos electrónicos. De hecho, esa fue una de las modificaciones, porque aquí hay una confusión muy usual. Se tiende a decir por escrito aquello que está en un papel, en este que tengo acá. Y se tiende a hablar de electrónico puro y simple, y no decir escrito cuando está en un formato electrónico. Y esto es un error, puesto que ambos están escritos. Y esa es una de las modificaciones que se hicieron a la ley de procedimiento administrativo, porque discurría bajo esa lógica, decía por escrito o en documento electrónico, cuando en realidad ambos están escritos. Así que de partida, si tú mandas un WhatsApp, escribes un correo electrónico, envías un mensaje de texto, dejas un post en Facebook, tuiteas, cualquier cosa que hagas en las cuales se pueda por lo menos identificar formalmente al autor, se trata de un instrumento privado firmado o de un documento firmado por ti y porque se puede identificar a lo menos formalmente al autor y por lo tanto podría tener consecuencias jurídicas. Aquí hay que tener presente una cosa. Una cosa es el mundo papel y otra cosa es el mundo electrónico. En el mundo papel no hay definición de firma, no existe ninguna norma que defina la firma manuscrita, solamente hay normas que definen, o más o menos con cierto detalle, lo que es una escritura pública. Se dice que es una escritura privada, pero no en ninguna parte se exige que esté firmada, es decir, con un lápiz. Y por lo tanto ese punto sigue exactamente igual, de la misma manera en que estaba hasta hace poco tiempo. Lo que vino a cambiar la ley de firma electrónica es que creó un mundo completamente aparte y nuevo que se llama el documento electrónico, en que se asimila la clasificación del mundo papel al mundo electrónico. Y se habla de escrituras privadas electrónicas y se habla de instrumentos públicos electrónicos, pero no se habla de escrituras públicas electrónicas. No se modifica eso porque la escritura pública electrónica está regulada en el Código Orgánico de Tribunales y no tiene hasta el día de hoy una regulación expresa. Entre paréntesis, aquí es donde entra a tallar la sentencia de la Corte Suprema en que se anuló la primera escritura digital usada en la adjudicación en un remate. Un notario se atrevió a hacer esto y la Corte Suprema la anuló, diciendo que no cumplía con los requisitos del artículo 403 y siguiente. Una distinguida profesora de Derecho Informático en la Universidad de Chile decía hace unos minutos atrás, justo estaba en una conferencia antes de entrar acá, decía que no le parecía eso correcto porque la escritura pública electrónica, tal como está definida en el Código Orgánico de Tribunales, sí podría cumplir los requisitos que en tal cuerpo legal se establece. Por ejemplo, presencialidad. ¿Puedo yo firmar presencialmente frente al notario? Antes no se podía por mediante escritura pública, porque aunque disponíamos de la firma electrónica avanzada, no teníamos la presencialidad. Pero hoy día sí se puede cumplir. ¿Quién puede negar que estamos todos aquí presentes? Somos 57 personas en este momento. Estamos todos presentes viéndonos las caras que hemos encendido la cámara. Así que la presencialidad se puede lograr, efectivamente. Pero lo que no se podría lograr es que hay una limitación legal. Y ahí viene la separación del mundo papel y mundo digital. El Código Orgánico de Tribunales no cumple en su regulación de la escritura pública, porque es muy antiguo y por eso no lo puede cumplir, con el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, que toda norma legal debe ser redactada de tal manera que un cambio tecnológico no venga a volver esa norma obsoleta. Y el Código Orgánico de Tribunales no es neutro tecnológicamente, porque la tecnología que se establece ahí de facto es la del papel y la pluma con tintero, porque dice por escrito o mecanografía. Y eso no se puede evitar. Toda la lógica de la escritura pública, la lógica de la copia autorizada, la lógica del protocolo de registro público viene dado por el papel y se regula especialmente cómo se deben empastar y acumular los papelitos en la oficina del notario y cómo se envían al archivo judicial y al archivo. Todo en papel. Por lo tanto, aquí tenemos un problema.
debemos interpretar la norma mediante jurisprudencia y cambiarla, o necesitamos un procedimiento de cambio legislativo. El cambio legislativo ha sido lento, como les dije. Hace años que he estado viendo la modificación de la ley de firma electrónica y no pasa nada. Y los tiempos no están para demoras parlamentarias. Los tiempos están para soluciones que han sido largamente pensadas por los expertos y que no nacen a la vida por demoras de tipo, qué sé yo, político o burocrático. Pero es que el mundo necesita esto para lograr un fin que es fundamental y que es la seguridad jurídica. Y para terminar, quiero hablar un poquito del futuro. Se nos vienen muchos cambios. Primero, hay una aceleración tremenda porque debemos adaptar las instituciones que tenemos, buenas o malas, adaptarlas a un nuevo escenario. Tenemos que llegar a ese escenario preparados para no sucumbir al intento. Hay muchas cosas que nos indican esto. Por ejemplo, ayer leí una entrevista a un arquitecto francés, Alain Belot, que hablaba de la disminución del uso de las oficinas en las ciudades producto del teletrabajo. ¿El teletrabajo se impondrá 100%? Él estima que no, porque cree que la creatividad que se obtiene en el trabajo cara a cara no puede ser reemplazado, pero sí opta o dice que tal vez lleguemos a un esquema mixto en que las personas teletrabajen y acudan a sus oficinas en forma parcelada o una solución intermedia. En medicina muchos tal vez los presentes habrán podido acudir al médico, hacer una consulta telemática como esta. En derecho también tenemos desafíos que están dados en todo ámbito. Aquí me estoy limitando un poquito, en ingeniería, en trabajos de baja calificación, es decir, la informática y la tecnología están cambiando el mundo de una manera tan rápida que algunos podríamos quedarnos atrás, y eso incluye a los abogados. Hay sitios web en internet como Rocket Lawyer u otros que te permiten crear un contrato, crear una escritura judicial, una presentación al tribunal, te permiten crear un testamento simplemente llenando formularios. Y eso, hasta yo creé una página web donde te permite establecer cuál es rápidamente, metiendo unos cuantos datos, te permite saber cuánto te toca en una herencia. Aprovecho para hacer la propaganda. Así que la tecnología está afectando incluso a la profesión jurídica. La telepresencia es una ahora que cumplió hace meses nomás con nosotros, es una forma en que podríamos entonces en el futuro crear escrituras públicas sin necesidad de modificar la ley. Basta la aceptación jurisprudencial, basta que todos nos pongamos de acuerdo simplemente. Algo así como la antigua nulidad de matrimonio, en que todos sabíamos que era más falso que Judas, pero funcionaba porque todos estamos de acuerdo en que había que hacer algo. Si no había divorcio, por lo menos teníamos nulidad. Había que solucionarlo de alguna manera. Así que el futuro, notarías virtuales. Hoy en día hay muchas empresas que están ofreciendo servicios de certificación, de firma. Fíjense lo que se está haciendo. Era muy caro el token, muy cara la firma electrónica avanzada, 20, 30 mil pesos, 40 mil pesos. Muy caro para alguien que va a firmar una sola vez. ¿Y qué tal si te cobran solo por firmar? Te inscribes en una empresa, colocas todos tus datos, certificas que tú eres tú y ahí quedas, gratis. Pero el momento en que quieras usarlo, te cobran, no sé, 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. No es mucho más barato que pagar el metro, ir y volver, pagar peaje o subirte al automóvil. Mejor pagar 1000 pesos por firmar una vez un documento que necesitas y listo, eso sería todo. Y esto ya es esto también es ecológico, cuánto menos contaminación habría si la gente se queda en la casa en vez de andar moviéndose para trámites inútiles como hacer cosas. Sufrimientos grandes. Así que abogados online y Rocket Lawyer son formas en que el futuro está golpeando nuestra puerta. Yo con esto termino, simplemente los quiero dejar invitados a que abran los ojos y que observen y relean toda la legislación pertinente y relean todo lo que pueden encontrar respecto a estos asuntos, puesto que se van a hacer cada vez más importantes. La colega de que hablaba hace un rato, Lorena Donoso, decía que este es un momento fundacional y yo opino exactamente lo mismo. Yo creo que el mundo no va a ser lo mismo cuando termine la cuarentena. De aquí a 2 años más, 2 o 3 años más, si Dios quiere, nos habremos olvidado de la pandemia, pero vamos a vivir de una manera muy diferente, al menos en lo que trata los aspectos jurídicos de los asuntos. Muchas gracias. Fernando, me quedaron una serie de dudas. Antes de
Yo creo que ahí cuando parta Ignacio, voy a tener que hacer mis preguntas específicamente en relación a que usted habla de la ley de tramitación, o sea, de la ley digital avanzada, pero yo pienso cómo esto va a impactar desde el punto de vista de los procedimientos de autorregulación que tienen las empresas, las instituciones, considerando la virtualidad, ¿ya? Estoy pensando un acta de entrega, por ejemplo, en el caso de insumos respecto a un colegio. Estoy pensando finalmente un requerimiento a una apoderada, a un director de escuela, que lo haga por WhatsApp, el plazo, el tiempo, el cumplimiento. Entonces me quedan muchas dudas desde el punto de vista de la regulación. Así que para no quitarle tiempo a Ignacio, Ignacio, por favor parta con su tema. Primero que todo, dar las gracias por la invitación y encontré muy interesante por lo demás lo que expuso Fernando, porque primero que todo es muy coyuntural. eh, Considero que efectivamente ha llegado un poco desfasado esto, y no solamente la ley como tal, sino lo digital hoy en día ha venido a facilitar un sinnúmero de gestiones que todos requerimos hacer, ¿no es cierto? En la misma página de la Dirección del Trabajo actualmente se cargan elementos, ¿no? Que como resultado de haber cargado nos emite un certificado de comprobante. Imagínense la oficina judicial virtual. Estoy hablando ya a un nivel más macro, a nivel de lo digital, más allá de la ley, ¿no? Y desde este punto de vista, por supuesto que comparto que ha sido un avance y que falta mucho más, pero al menos ya se nota que efectivamente vamos encaminados. Quisiera compartir mi presentación, que está relacionada justamente con cómo ha impactado, que es la temática, ¿no? Esta, este virus, COVID-19, ¿no? Y la consecuencia en pandemia y cuarentena en el mundo del trabajo. Sabemos que ha impactado en distintas aristas del derecho, y el derecho del trabajo ha sido una de las que más fuertemente se ha visto afectada. Y al respecto hay dos grandes normas que han venido a regular de alguna manera esto a nivel laboral. Uno es la Ley de Protección al Empleo y la otra es el teletrabajo. Y bueno, es lo que hoy me trae a poder compartir con ustedes en este conversatorio, ¿no? La ley sobre el teletrabajo. Al respecto quisiera mencionar de que esta normativa justamente se acelera para que nazca y tenga un marco jurídico regulatorio justamente en este periodo, ¿no? Nace a fines de marzo, inicia en abril de este año, en atención a la dificultad que ya se estaba provocando en ir a realizar labores presencialmente en las dependencias de las empresas. Sin perjuicio de lo anterior, sí es importante destacar de que el teletrabajo ya estaba previamente consagrado en nuestra legislación laboral, en el artículo 22, en lo que hace referencia a aquellos trabajadores que están exentos de jornada de trabajo, pero era una mención bastante escueta, breve, que no tenía este nivel de detalle que viene a indicar la 21.220, que es la ley que viene a regular el teletrabajo o el trabajo a distancia. Y desde este punto de vista también es destacable hacer esta comparación, teletrabajo, trabajo a distancia, porque es la propia ley la que distingue. Y distingue puesto que entiende por trabajo a distancia a aquellos trabajadores que prestan servicios de forma total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar distinto al establecimiento que pertenece a la empresa con quien tiene un vínculo contractual laboral. ¿Sí? De igual manera, el teletrabajo funciona con la misma lógica, es decir, también está trabajando a distancia el trabajador, pero con la diferencia que agrega un elemento más, que son los medios. Es decir, este trabajador que está a distancia trabajando efectúa la labor o sus servicios o ejecución de servicios por medio de medios electrónicos, informáticos o telecomunicacionales para poder ejecutar, ¿no es cierto?, las labores que fueron previamente contratadas o pactadas con la entidad empleadora. Desde este punto de vista, al menos para efecto de esta ley, un independiente no podría entonces decir que es un teletrabajador o que está trabajando a distancia, ¿no? Ya que queda
circunscrito exclusivamente a los trabajadores que están sujetos a un vínculo contractual laboral. O, dicho de otra forma, quien presta servicios por cuenta ajena, o que está sujeto a la subordinación y dependencia de un tercero a quien labora o con quien presta estas labores por las cuales fue contratado. ¿Quiénes pueden entonces entrar dentro de este marco jurídico regulatorio? Se supone que cualquiera. La ley en este sentido dice que cualquier persona puede prestar labores o servicios de trabajo a distancia o teletrabajo. Pero obviamente tenemos que atender a un elemento fundamental, que es la naturaleza de los servicios que se van a prestar. Porque obviamente no todas las labores se pueden efectuar por trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, uno de los primeros factores que hay que entender de si es que un trabajador puede o no estar sujeto a esta normativa es la naturaleza de los servicios que presta, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de un obrero de la construcción que tiene una labor o gestión presencial muy física por lo demás, no va a poder efectuar teletrabajo o trabajo a distancia. Distinto es tal vez si es que estamos hablando de un contador o imagínense un mismo trabajador informático. Evidentemente, este sí va a tener la posibilidad de estar laborando en este contexto. Lo que también es bastante destacable por cuanto para nuestra actual condición de pandemia o de crisis sanitaria, quien está teletrabajando, trabajando a distancia, de alguna forma se puede entender de que goza de cierto privilegio, al menos en el entendido de que no está exponiéndose permanentemente a el contagio de este virus que ha sido una pandemia que ha afectado a nivel global a los trabajadores y en general a toda la población. Ahora, para ir abordando puntos de relevancia en honor al tiempo, vamos a hacer referencia a los lugares donde se debe prestar los servicios, ¿sí? Y en este contexto es importante destacar de que las labores de trabajo a distancia o teletrabajo se deben efectuar en el domicilio del trabajador o en otro sitio determinado. ¿Por qué motivo? Porque no vamos a entender de que teletrabaja o trabaja a distancia quien lo efectúe en lugares designados o que han sido habilitados por el empleador, aunque no estén ubicados en las dependencias de la empresa, sino ajenas o fuera de las dependencias. Pero si es que han sido designadas por el empleador, entonces derechamente no estamos en presencia de lo que al menos esta normativa hace en regulación, el teletrabajo o trabajo a distancia. Insisto que esto es destacable por cuanto vamos a entender entonces si va a aplicar o no la regulación de esta normativa en consideración a este factor, al factor locativo, si se quiere decir de alguna forma o manera, ¿no? Y en atención a lo mismo y entendiendo ya dónde vamos a estar efectuando nuestras labores, ¿cuál va a ser la jornada a la cual vamos a estar sujeta? Ya que entendemos que el lugar tiene que ser el domicilio del trabajador u otro distinto que no haya sido designado por el empleador. Y en esto, esta normativa ha tenido bastante crítica, por decirlo de alguna forma, por cuanto se ha hecho referencia a la excesiva flexibilidad laboral. Y por flexibilidad laboral son dos ítems más que todos los que se suelen tratar en este tema. Primero que todo, esta ley deja de manifiesto de que se pacta, ¿no? Entre empleador y trabajador de manera libre y voluntaria. Pero sabemos que las relaciones laborales tienen, a diferencia de las relaciones civiles, tienen este aspecto vertical más que horizontal, donde el trabajador más bien en este sentido acata las órdenes, instrucciones y directrices de su empleador, y el empleador justamente lo que efectúa es eso, ¿no? Dar las instrucciones respectivas. Por ende, desde el momento en que pactamos o firmamos un contrato de trabajo en adelante, tampoco tenemos la posibilidad de negociar cuáles son las cláusulas que están contenidas en este contrato, sino que más bien nos adherimos a las cláusulas, siempre que exista conformidad en ellas, y entonces llevamos a cabo o celebramos, ¿no?, el contrato de trabajo. En este entendido, entonces, cuesta un poco entender que la ley señale de forma tan abierta que existe un pacto voluntario entre las partes. Debería, por supuesto, siempre serlo. Sin embargo, la decisión de teletrabajar más bien pasa desde el empleador para con su respectivo trabajador. Y respecto al segundo punto a considerar,
es justamente los límites de la jornada. Es importante entender de que las personas que trabajan a distancia o teletrabajan quedan sujetas a las reglas generales del Código del Trabajo. Es decir, en el fondo podrá tener una jornada de trabajo ordinaria, ¿no? Podrá estar exento a jornada de trabajo en virtud de lo que señala el artículo 22 del Código del Trabajo, inciso segundo y siguiente, inciso cuarto relativo al teletrabajo propiamente tal, y sin perjuicio de lo anterior, la crítica también aquí se inserta en el aspecto de cómo poder controlar que efectivamente se esté cumpliendo con una jornada de trabajo o no, o con lo que ya vamos a ver a continuación, la desconexión, que también hace referencia a la ley, o no, por cuanto la regulación o la forma en la cual poder visualizar o fiscalizar, si se quiere, el cumplimiento de este horario es bastante complejo. En atención justamente a que el trabajador se encuentra en su propia jornada, en su propio lugar de trabajo, en su propio domicilio. Lo que podría eventualmente ser perjudicial para ambos, ¿no? Para el trabajador, que podría estar excediéndose a su jornada si es que recibe mails, correos electrónicos fuera de la jornada ordinaria que tiene previamente pactada, o inclusive para el empleador, quien, por supuesto, a diferencia del trabajador, tiene la potestad disciplinaria y podrá entonces tomar o adoptar las medidas que correspondan en el entendido de que, eventualmente, ¿no?, existe un incumplimiento contractual desde el empleador respecto al contrato que haya pactado con su respectivo, desde el trabajador, perdón, con su respectivo empleador. Y justamente vinculado a lo anterior, y yo ya me había adelantado un poquito, justamente lo que hacía referencia es el derecho a la desconexión, que no significa más que el trabajador quede con un lapso de al menos 12 horas continuas de descanso, donde dentro de estas 12 horas continuas, dentro de un periodo de 24 horas, o sea, nos referimos dentro de un día entero, ¿no? Tenga al menos 12 horas continuas de descanso, donde no esté obligado a responder comunicados o requerimientos que provengan de su empleador en atención, ¿no es cierto?, o en el contexto del trabajo. Por ende, se intenta con esta normativa asegurar un derecho que es, por lo demás, mínimo, ¿no?, del descanso que correspondería a un trabajador, pero no tenemos cómo poder, al menos de forma preventiva, respaldar que efectivamente esto se vaya a cumplir. ¿Cómo vamos a asegurar al trabajador que efectivamente estas 12 horas se van a respetar? Digo esto porque previo a las 12 horas continuas, o más bien, previo a esta normativa, 2018, 2019, ya habían habido resoluciones administrativas y dictámenes de la Dirección del Trabajo que hacían referencia a que los mensajes de WhatsApp o los correos electrónicos que eran contestados fuera de la jornada de trabajo o que eran requeridos inclusive fuera de la jornada de trabajo de su empleador para con su trabajador respectivo, eran inapropiados, no correspondían y existieron previo a, insisto, esta normativa, sanciones y multas de este organismo administrativo. Lo que viene a hacer esta ley no es más que reconocer algo que todos sabíamos previamente, ¿no? El respetar el mínimo de descanso de un trabajador. Pero la vulneración a este descanso hoy se hace un poquito más potencial o queda más expuesto a que se produzcan este tipo de, comillas, abusos, ¿no?, o traspasar el límite del descanso, producto de que el trabajador estaría permanentemente trabajando en su domicilio o en el lugar que él destine. Sin embargo, igual quisiera hacer hincapié en que existe una modalidad en la cual el trabajador puede parcialmente trabajar en su domicilio o en el lugar donde él haya determinado, y otro momento o tiempo de trabajo lo puede efectuar en las dependencias de la empresa a la cual pertenece o trabaja. Existe esa modalidad también. Así también el teletrabajo se puede haber pactado de manera indefinida o temporalmente por un periodo determinado. Eso es otro de los elementos que cabe destacar como relevantes
en esta normativa que viene a regular el teletrabajo. Y también hay otro elemento bastante importante a destacar, que es el empleador, quien, sobre todo al trabajador nuevo que contrata en modalidad de teletrabajo, que antes no tenía esta modalidad porque derechamente no pertenecía a la empresa, se le debe informar la existencia de los organismos sindicales o los sindicatos que existen o que están conformados en el interior de la empresa, y así también favorecer las reuniones de los miembros integrantes de los sindicatos en inclusive dependencia de la empresa, si así correspondiese. Es importante esto porque justamente en atención a la clásica verticalidad del contrato de trabajo, de alguna forma se intenta equiparar las fuerzas clásicas, digo, porque es uno de los argumentos que hace que nazca el derecho al trabajo, ¿no? Intenta equiparar fuerzas con el empleador para, entre otras cosas, por ejemplo, que se lleven pactos con algo más de voluntariedad por ambas partes y no solamente impositiva por el empleador. En cuanto a las herramientas de trabajo, bueno, es destacable expresar que previo a este marco regulatorio, que en el fondo consiste en la ley sobre trabajo a distancia o teletrabajo, para el empleador siempre ha sido una obligación entregar las herramientas de trabajo, ¿sí? Por el principio de ajenidad. El trabajador presta servicios para un tercero, no para sí mismo. Por ende, es el empleador quien debe proporcionar los equipos, las herramientas, los elementos de protección personal también, los relativos a la protección a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y también todo aquel material que esté destinado o vinculado a el desempeño en las labores. Ahora, expresamente esta normativa deja de manifiesto lo anterior, pero ya era la obligación desde el principio de los tiempos, si queremos decirlo de alguna forma, ¿no? Desde el momento en que nace la relación laboral, ya es obligación del empleador tener que proporcionar las herramientas. Así como también, y ya para este caso más particular, valga la pena destacar, los costos de operación, así como también el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación de los equipos, que están vinculados siempre al desempeño de las labores que están asociadas, por supuesto, a la gestión que se efectúa en favor del empleador, recordemos ese factor de ajenidad, por supuesto, inclusive energía eléctrica, alimentación y otros gastos. Esto sí hay que separar al trabajador que pacta desde un comienzo con el trabajo al que no, porque el trabajador que ya venía percibiendo algunas asignaciones como tal vez movilización o alimentación, debería seguir respetándosele dichas asignaciones producto de que las tiene previamente pactadas y ya sea cláusula expresa o cláusula tácita, es un derecho que adquirió el trabajador. A diferencia tal vez de un trabajador que desde el inicio de la relación laboral haya pactado la modalidad de teletrabajo, donde ahí no es una obligación, por supuesto, para el empleador haber pactado, por ejemplo, alimentación o movilización. Y respecto de la entrega de elementos de protección personal, bueno, esto queda bastante sujeto a lo que nos manifiesta el artículo 184 del Código del Trabajo, y hago referencia a esto porque también aplican las reglas generales de la legislación laboral, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, de que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Es la obligación, ¿no es cierto?, general de protección, y por ende no cambia esta situación para la modalidad del teletrabajo. Ahora, lo que si bien no cambia, existen algunas características que son muy propias de esta modalidad por sobre la labor presencial. Y entre ellas, primero que todo, es importante señalar de que el empleador tiene que informar de los posibles riesgos laborales, inclusive aquellos que estén asociados a el puesto de trabajo en el domicilio del trabajador o la trabajadora que esté ejecutando labores. Y para eso inclusive también el empleador podrá ir presencialmente a verificar, por medio probablemente, no, o por supuesto, de el encargado de seguridad de la empresa, si es que están las condiciones adecuadas para llevar a cabo correctamente las labores o funciones en el puesto de trabajo, sea, entiéndase, escritorio u otro similar. Sillas ergonómicas, altura de la pantalla,
el Moudpath, ¿no? Entre otras. Así también tiene que avisar previamente porque el trabajador inclusive se podría negar. Finalmente, también puede trabajar en conjunto con el organismo administrador del seguro de salud laboral, que, para decirlo en términos más simples, las mutualidades a las cuales está afiliada la empresa, a fin de que también ésta pueda verificar presencialmente o también teletrabajando o a distancia, ¿no? Si es que están las condiciones mínimas adecuadas para que el trabajador efectúe las labores de manera correcta, y si existen algunos riesgos, adopta medidas que sean correctivas para evitar lesiones futuras. Estamos hablando de músculo esquelético, entre otras. Ignacio, nos quedan 2 minutitos. Perfecto. Muchas gracias por el aviso. Bueno, en estos 2 minutos, y para ir cerrando, y para respetar los tiempos, quisiera hacer un par de alcances, entre ellas justamente lo que nos mencionaba Fernando de la importancia de la ley de firma electrónica o la digitalización, y entre ellas podemos observar que en materia laboral está el finiquito electrónico, que hoy en día viene muy bien para evitar la exposición, ¿no es cierto?, de aquellos trabajadores, evitar filas, como bien fue señalado en la exposición anterior, y exposición a contagio. Y esto es tan simple como ingresar al portal de la Dirección del Trabajo para poder llevarlo a cabo. Por ende, es bastante conveniente al menos verificar la efectividad, ¿no es cierto?, de poder llevar a cabo finiquito de esta manera. Y por último, para cerrar, quisiera destacar de que hoy en día, lamentablemente, existe una han habido en el último periodo, en el último mes, denuncias por transgresión de derechos fundamentales en la modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo por software que han vulnerado la privacidad del trabajador. Entonces, puede ser positivo o no el teletrabajo dependiendo del caso a caso, pero lo que no puede ocurrir y debe existir entonces mayor prudencia a futuro, y probablemente el día a día nos va a ayudar a encontrar mejorías en esto, es evitar la transgresión de los derechos laborales y sobre todo los derechos fundamentales, en este caso de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. También ahí me quedaron 2 preguntitas ahí en el tintero, pero en honor al tiempo, yo voy a hacer un cierre cortito en relación a el tema que a mí me interesa, y que es en relación a los desafíos de la regulación, ojo, de la convivencia escolar nacional en tiempos de pandemia, y está muy vinculado indirectamente, ojo, con los 2 temas que acabamos de ver en relación a lo que planteó Fernando Ruiz, en relación a la firma digital electrónica, y en el caso de Ignacio, el teletrabajo. Toda vez que el hecho de que nosotros ahora estemos en un contexto de pandemia y que las clases se estén desarrollando de manera virtual, online, no significa que no hay convivencia escolar. La convivencia escolar sigue situándose, pero en otro contexto, se traslada desde el patio a la casa. Y en la casa se hace uso de una serie de dispositivos digitales que necesariamente pueden significar también una forma de agravio o vulneración a los niños, niñas y adolescentes, e incluso a los apoderados y padres. Y es ahí donde vienen algunas reflexiones en torno a la ley de violencia escolar en este contexto. Un poco haciendo historia, tenemos que pensar que la ley de violencia escolar es una ley que se promulgó el 17 de septiembre del año 2011 y que nace como una necesidad específicamente en aquellos hechos constitutivos como un agravio o una vulneración en relación a los niños o niñas y adolescentes en el contexto escolar. Por ende, finalmente el Estado de Chile se vio forzado ante una seguidilla de problemáticas que quedan en este limbo, en esta ausencia normativa, considerando que es una situación que puede implicar una medida cautelar a través de la ley de tribunales de familia, que puede implicar también un hecho constitutivo de ley de responsabilidad penal juvenil, que puede implicar también, ojo ahí, algún tipo de denuncia a la Superintendencia de Educación, que podemos accionar a través de un recurso de protección. Generalmente genera un cúmulo jurisdiccional donde un hecho puede ser abordable desde distintos aspectos jurídicos. Es que la ley finalmente delimita y centra esta problemática en el colegio, y bueno, es el colegio el que tiene que elaborar estos instrumentos de gestión y prevención de la convivencia escolar.
Pero esta ley, que es del año 2011, se sitúa en un contexto de normalidad, donde la convivencia se genera con un trato directo, los niños en el patio, los niños en la sala de clase, los apoderados dirigiéndose a la oficina del director de escuela. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Ya? Por ende, cuando yo me planteo estos desafíos normativos, planteo algunas reflexiones en relación a cómo se construye la relación de violencia y acoso escolar desde la virtualidad. Y de qué manera, ojo, las escuelas pueden hacer partícipe a las familias, ya sea para fines preventivos, sancionadores, en el caso de aquellos niños que son víctimas de violencia y acoso escolar, especialmente que se pueden dar mediante el uso de estos dispositivos digitales, entendamos portales WhatsApp, el Instagram, el Facebook, un correo electrónico. Y pensando también en un antes y un después, el antes, es decir, antes de este contexto de pandemia, si efectivamente estos dispositivos legales, reglamentarios, entiéndase por tal la ley de violencia escolar, entiéndase por tal el reglamento de convivencia escolar de los colegios, ha sido suficiente para prevenir estas problemáticas de violencia y acoso, ¿ya? Consideremos que recién ahora, el 15 de mayo del 2020, el Ministerio de Educación sacó una política de actualización de la Política Nacional de Convivencia Escolar en contexto de pandemia, en contexto COVID, en la cual nuevamente le endosa la responsabilidad a los establecimientos educacionales que ellos tienen que autonormarse, tienen que generar procedimientos desde la virtualidad, ya, para prevenir, ya, e incluso eventualmente sancionar aquellos hechos constitutivos como violencia y acoso escolar. Y es ahí donde vienen los desafíos normativos de cara a esta política nacional de convivencia escolar, que de hecho está liberada el webinar que hizo el Ministerio de Educación a través de una presentación que hizo don Diego Melero, un investigador de la Universidad Finisterra apoyando al Ministerio de Educación, en la cual plantea la elaboración de protocolos de gestión de convivencia escolar, considerando un modelo holístico, es decir, un modelo que no se limite simplemente a sancionar, a perseguir dichas problemáticas, sino que también cautele la relación entre las personas, la coexistencia armónica, garantizando este buen trato, esta participación, la inclusión, una resolución lógica de conflictos. Pero ojo, todo dentro del contexto de la pandemia, o sea, es ahí donde la virtualidad viene a jugar un rol preponderante. Yo por eso un poco, y para efectos de considerar el tiempo, recojo dos preguntas en relación a las presentaciones anteriores que hizo Fernando. Primero, la ley de firma digital avanzada no son, entiendo yo, todos los contratos o todos los actos los que se pueden adscribir a ella, ¿ya? O sea, Ignacio habló del finiquito, pero no todos los actos van a estar sujetos a esta firma digital electrónica. Y hay que considerar que hay procedimientos regulatorios de los colegios, especialmente tendiendo a denunciar, prevenir o precaver estos hechos de convivencia escolar. Por ende, los directores de escuela, los profesores tampoco podrían hacer uso de esta firma digital avanzada en un proceso de mediación, arbitraje escolar, en algún tipo de medida. Y también recojo otra pregunta en relación a lo que planteó Ignacio. No todas las labores se pueden desarrollar a través de teletrabajo, según su naturaleza. Y aquí estamos hablando de procesos de mediación, de gestión de convivencia, de prevención, que yo me quedo con esas dudas o inquietudes de si es posible o no realizarlo bajo la lógica de la virtualidad, considerando también los contextos en que estos niños están, o sea, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a un computador, cuáles son los tiempos de los padres, controlan el uso de las redes digitales. Entonces, finalmente, yo me quedo en este conversatorio, y especialmente en este tema, y en lo que plantea Ignacio y Fernando, me quedo con una serie de dudas, desafíos y responsabilidades, especialmente considerando que en la actualidad la firma digital, para dar certeza, para dar celeridad a los procedimientos, no solo debiese estar restringido a algunos, pensando en este contexto de pandemia, ¿ya? Y en el caso de la ley de teletrabajo, también debiese particularizarse qué funciones pueden o no ser realizadas a través del teletrabajo. Yo pienso en el caso de los profesores,
No es lo mismo impartir una clase online a quizás resolver algún problema, ya sea por acoso por WhatsApp, ¿ya? O en el evento que hay alguna situación que algún alumno, algún adolescente suba una foto, difunda alguna grabación indebida, y en ese contexto, bueno, ¿cómo finalmente nuestra legislación responde? Ahora, nosotros, a diferencia en materia del derecho laboral, que tiene esta ley de teletrabajo, y a diferencia de lo que opera en el caso del derecho civil, que está esta ley de firma digital avanzada, en materia de violencia escolar nosotros nos quedamos finalmente con dos leyes. La ley 20.536, que es del año 2011, que ya en sí misma resultaba insuficiente. Hay que considerar, y voy a dar una leve cifra del dato, que después quizás vamos a tener que recoger alguna cifra en el año 2020, ya en el 2019 se presentaron a la Superintendencia de Educación 1.960 denuncias por violencia y acoso escolar, de las cuales 960 representaban temáticas de violencia y acoso escolar, considerando no solo entre pares, sino que entre estudiantes y apoderados, o sea, perdón, entre profesores y apoderados, y entre profesores y estudiantes. Y ya en el año 2013, el INJU presentó un informe en la cual se encuestó a más de 1.000 personas de 15 a 29 años, en la cual alrededor de 700 personas encuestadas indicaron que eran víctimas de violencia y acoso escolar, es decir, alrededor del 40-43%. Y ahora en este contexto de pandemia, tenemos que pensar que la convivencia muta, y tenemos que ver finalmente cómo vamos a situarnos en este tremendo desafío de generar procesos, gestión, prevención, ¿ya? Por parte de los profesores, por parte de los apoderados, incluso de los niños en este contexto de pandemia. Entonces, es un desafío, es una ausencia, y yo un poco, más que de dar respuestas, me quedo con reflexiones, con dudas, y especialmente pensando que finalmente la decisión la tomamos cada uno desde cómo nos situamos ante un determinado problema. Le mando el correo o el WhatsApp al apoderado, al director a la 1 de la mañana, denunciando una situación, o finalmente la llamo por teléfono y veo cuál es la mejor medida para que no se genere un sendo estrés a ese director, para que no se genere un sendo estrés al estudiante, o incluso eventualmente al victimario, considerando que ambos dos son niños. O sea, esa es un poco la invitación a la reflexión. Entiendo que ya estamos en tiempo, son las 18 horas. Fernanda quizás ya tiene una nómina de preguntas, estuvo intenso, cortito, y espero aquí que Fernanda me indique, yo voy a dejar de compartir, si hay algún tipo de pregunta de los presentes o en el Facebook. Sí, comentarles a todos que si quieren realizar alguna pregunta pueden escribirla en el chat y nosotros la vamos a hacer directamente a los expositores. Y sí, me llegó una pregunta cuando estaba exponiendo Ignacio, que dice, dentro de las herramientas de trabajo y los principios señalados para los servidores públicos, ¿aplica? Para los servidores públicos. Hay que hacer hincapié que el Código del Trabajo y las normativas que están vinculadas al mundo privado justamente aplica a ese mundo, ¿no? A quienes son trabajadores subordinados y dependientes de un empleador, en el mundo particular o privado. El mundo público tiene sus propias regulaciones, por ende, en principio, no tendría aplicación la ley de teletrabajo, si es que esa es la pregunta, para quien tiene funciones de carácter público. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta que quieran escribir mediante el chat, porque no me aparece por acá que hayan escrito. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta antes de dar el cierre a la sesión. Claudia, hay algo que tú dijiste que me gustaría aclarar, y es que debemos tener en cuenta que la regla general en materia ya civil, contractual, pero yo diría que se puede extender a todo el ordenamiento jurídico, es que todo documento puede emitirse de manera electrónica. Y además, otra cosa, tienes que pensar que documento no es solo lo que escribes, sino también lo que grabas en audio o en video, o la combinación de todo eso. Por lo tanto, tienes que tener cuidado porque lo que con la nueva ley, con la nueva ya antigua hasta la altura, ley de firma electrónica y documento electrónico,
todo documento puede ser emitido de esta manera porque es funcionalmente equivalente al de papel. Ahora, otro problema que, por lo tanto, ¿cuándo no se podrá hacer? Cuando la ley excepcionalmente solicita escritura pública, ya vimos la sentencia de la Corte Suprema, cuando se requiere comparecencia personal, cuando se trata de asuntos de derecho de familia, todos aspectos que están siendo, que pretenden ser modificados en el proyecto que está ahí durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Otra cosa que hay que tener en cuenta, y a propósito de lo que dijiste con convivencia escolar, es que hoy en día, a ver, pongámonos en los años 50, querías probar algo, ¿qué necesitabas? ¿Un documento escrito de puño y letra? Nadie firmaba nada así como así. Necesitabas una escritura pública, menos aún iba alguien a ir a la notaría a firmar eso. Y pare de contar, una carta de amor a lo más, una nota en un taco, o una confesión. Necesitabas una confesión o un testigo. Hoy en día, el testigo es mucho menos útil que antes. Si tú te das cuenta, en términos prácticos, nosotros dejamos un rastro digital gigantesco. Es como, mira, es como un transatlántico que de noche va y tú te pones ahí atrás a mirar el surco, el barco, y la estela ves cómo brillan todos esos bichos marinos que brillan en la oscuridad. O sea, millones, millones de documentos estamos dejando todo el santo día. Cada cosa que hacemos es un documento electrónico. Y por lo tanto, ese rastro digital inmenso nos permite probar todo tipo de hechos. Y entre paréntesis, si envías un WhatsApp a la dirección del colegio, a la profesora, en mitad de la noche, envíalo nomás. Esa sería mi opinión, porque vas a dejar un rastro digital que es trazable y según la ley de firma electrónica o documento electrónico, también constituye prueba en caso de que tenga relevancia jurídica. Así que vamos enviándolo nomás. Hay que ver ahí el tiempo, hay que ver el tiempo, si ese director tiene una jornada, las 12 horas, la capacidad de respuesta. Sí, pero la respuesta no la puedes esperar a las 3 de la mañana, pero yo creo que sí es lógico y factible enviarla. Ahora, como bien dijo Ignacio, un empleador que esté cateteando a su trabajador a las 3 de la mañana para que haga algo, por supuesto que es algo que parece insoportable y parece injusto. ¿Será el mismo principio para el caso de una apoderada y el posible abuso de su hijo? ¿Puede a las 3 de la mañana enviar el mensaje? Yo pienso que sí. Yo creo que son situaciones fácticas distintas. No hay un vínculo de subordinación y dependencia, un vínculo contractual de igualdad, está la protección del menor. Yo creo que hay que ser, ahí con un poco de criterio podemos llegar a diferencias en estos aspectos. Pero sí está claro, en ambas situaciones, es que aquí vamos, el desarrollo de las tecnologías informáticas lo que ha hecho es poner en serio peligro en nuestra vida privada y la protección de nuestros datos personales. Y eso es lo que ahora vamos a tener que ir picar finito, mucho más finito que hace un año atrás y que hace 20 años atrás. Porque antes, hace 40 años atrás, no había constancia de lo que habías hecho o dejado de hacer. Hoy en día todo queda registrado. Y entre paréntesis, gracias a Dios que no fui adolescente en esta época. Porque en mis años no había cámaras por todos lados grabando todo lo que hiciera. Así que qué feliz soy de estar viejo y casado a esta altura. Porque no corro peligro. Creo que no corro peligro. Aunque igual ¿Tú crees que no corres peligro? No lo sabemos. Creo. Fernanda, parece que hay otra pregunta. Jorge Hernández. Sí, vamos con la última pregunta, ya que tengo acá por Jorge Hernández y también Catalina de Los Ángeles a través de Facebook, que sus preguntas son más o menos relacionadas sobre lo mismo. Bueno, primero pregunta acá Jorge, para el abogado Facuse. ¿Hay relación o confrontación respecto del teletrabajo con respecto a los accidentes laborales, ya que la ley laboral no contempla accidente laboral a lo ocurrido al interior del hogar? Esa es una. Y la otra, muy parecida, es, un momentito, en caso de accidente, para aquellos que se encuentren con teletrabajo, ¿cómo opera el seguro de accidentes del trabajo? ¿Cómo se prueba que el accidente es ocasionado del trabajo? O sea, son preguntas súper similares, así que a ver si Ignacio nos puede ayudar con eso. Sí, son muy, muy parecidas. Quisiera, esta es una respuesta un poco extensa, entonces voy a tratar de acotarla bastante. En principio, estoy de acuerdo, en principio no correspondería que un accidente que ocurre dentro de un recinto privado y cerrado sea considerado accidente del trabajo, ni accidente de trayecto tampoco. Sin perjuicio de lo anterior, entendemos de que, y la ley también así lo señala, incluso dictámenes que están asociados al respecto, ¿no? De que si es que estoy en teletrabajo y por ende estoy en mi domicilio, supongamos esta situación que planteo, y ocurre un accidente en el trabajo, en el contexto laboral propiamente tal, voy a dar un ejemplo. Imagínense que tengo que
sentarme frente a mi computador y la pata de la silla no está buena, se rompe, se quiebra y yo caigo al suelo. Sufro una fractura producto del golpe que experimenté al caer al suelo. Bueno, ese evidentemente es un accidente del trabajo propiamente tal. En el contexto de teletrabajo, si hubiera ocurrido lo mismo en mi casa, un día sábado, viendo tal vez televisión, sentado en mi silla favorita, no sería evidentemente un accidente del trabajo. En el fondo, para entender si es que estamos frente a un accidente del trabajo o no, tienen que concurrir tres elementos. Primero, tiene que existir una lesión que sea causada, o más bien que sea a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte al trabajador. Si concurren estos tres elementos, el concepto es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Si están estos tres elementos, entendemos que efectivamente es un accidente del trabajo. ¿Cómo lo vamos a probar? Igual que cualquier otro accidente del trabajo, tendremos que demostrar que efectivamente en ese lugar ocurrió de tal manera el accidente, producto de lo cual me causa, ¿no es cierto?, en el fondo, una imposibilidad parcial o total de efectuar mis labores o funciones contratadas o pactadas previamente. Ejemplo de qué podría entenderse como no accidente del trabajo: estoy en mi casa, en mi jornada de trabajo, pero me quemé en la cocina. Evidentemente estaba cocinando o haciendo algo que no está vinculado, ¿no es cierto?, con mi actividad laboral. Si me electrocuto, voy a dar ese ejemplo, ¿no?, producto de que quiero enchufar el cargador del computador, podría entenderse perfectamente que fue con ocasión del trabajo ese accidente. Por ende, el análisis es la dinámica. Existe una línea y estudio de dinámica del accidente que nos va a ayudar a despejar si es que estamos o no frente a un accidente del trabajo y si se califica finalmente o no como tal. ¿Cómo se tiene que informar? En principio es la entidad empleadora quien tiene que poner al tanto al organismo administrador del seguro de salud laboral de la existencia de un accidente del trabajo, al menos es el primero obligado. Ahora, como vamos a estar en modalidad teletrabajo, será el trabajador que tendrá que informar previamente al empleador, ya que no tiene supervigilancia directa, ¿no es cierto?, o al menos presencial, al momento de que ocurra el accidente. Podrá haber supervigilancia directa, pero por medio de elementos informáticos, pero no presencialmente hablando. Por ende, aquí el trabajador tendrá que primero que todo poner los antecedentes a su empleador, sin perjuicio de que también puede canalizar inmediatamente el trabajador al organismo administrador del seguro de salud laboral, la mutualidad, la información relativa al accidente que sufrió o padeció para ver si es que va a ser calificada como accidente del trabajo o no. Traté de hacer una respuesta lo más abreviada posible, porque es un poco más extensa, pero en síntesis es lo que acabo de señalar. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, damos las gracias a Claudio, Ignacio, Fernando por la sesión de hoy. Estuvo súper interesante. Me imagino que pueden quedar varias preguntas, pero la verdad es que, bueno, por temas de tiempo no vamos a poder realizarlas todas, pero quedó súper claro los temas que ustedes expusieron, así que les doy las gracias también a los participantes. Y bueno, vamos a seguir con los conversatorios, así que deben ingresar en nuestro sitio para poder verlos, ver las fechas, etcétera. Y este va a quedar grabado y guardado también en nuestro Facebook para que lo puedan revisar y ver si les quedó algún tema pendiente. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vale, gracias. Chao, Ignacio, Fernando. Claudio, Luego a todos. Gracias a todos. Fernando.